Hola muchachos, cuéntenme cómo vamos con las actividades previstas para esta iteración. Hola jefe, como le habíamos comentado anteriormente, tenemos algunos problemas para completar a tiempo todas las actividades. ¿Y ahora cuál excusa tendrá? Es que los mecanismos que estamos utilizando para administrar los casos de prueba, gestionar las fallas y los defectos que detectamos, entre muchas otras cosas, nos están retrasando demasiado. Creo que ya tengo la solución para esto. Esta vez no me puedo equivocar. No se preocupen muchachos, voy a ocuparme de eso inmediatamente para que logremos cumplir con la fecha que tenemos comprometida con el cliente. ¿Qué tal muchachos? Estuve analizando el problema y ya tengo la solución lista. Adquirimos algunas herramientas para apoyarlos. Para la etapa de las pruebas estáticas, tenemos una herramienta de modelado y otra para preparar los datos de prueba. También tenemos una herramienta para la gestión de defectos y requisitos. Y por último, de ahora en adelante implementaremos pruebas automatizadas mediante una herramienta de código abierto. ¿Qué les parece? ¡Wow! En verdad es genial. Estoy seguro que las cosas mejorarán para los próximos proyectos. ¿A qué te refieres con próximos proyectos? Todo esto es para que tengan listo lo que necesitamos para esta iteración. ¿Ah? Pero si ni siquiera hemos hecho un proyecto piloto para validar si estas herramientas son las indicadas para nuestro negocio. Adicionalmente, vamos a necesitar entrenamiento porque solamente la mitad de nuestro personal conoce esas herramientas. De hecho, instalar algunas de esas herramientas en la fase final del proyecto, como por ejemplo las de modelado, creo que más bien nos retrasarán más. Pero qué difícil es complacerlos. Lo difícil es lograr que todos los miembros del equipo comprendan que las actividades del proceso de pruebas deben ser estudiadas, planificadas e implementadas de acuerdo a la conveniencia de cada proyecto, y la selección de las herramientas deberán ser consideradas desde el comienzo para apoyarnos eficientemente. Jefe, yo creo que para la próxima vez mejor discutimos cuáles herramientas nos ayudarán más antes de seleccionarlas y realizar alguna compra. Ups, creo que el cambio de cámara necesita un poco de apoyo. Bienvenidos al último episodio de este tutorial de Full Advanced Testing. Mi nombre es Julio César Oropesa. Recuerda suscribirte y darle me gusta a este video para apoyar que sigamos realizando este tipo de contenido gratuito. Y si estás en búsqueda de mayor apoyo para facilitar tu camino hacia obtener una certificación, entonces dirígete a mi página fulladvanced.com, que te dejo un link en la sección de los comentarios. Finalmente hemos llegado al sexto y último capítulo de este tutorial. Es genial tenerlos aún por acá. En este capítulo conversaremos de forma general sobre las herramientas que apoyan el proceso de prueba. Herramientas de ejecución de pruebas, herramientas de pruebas de rendimiento, herramientas de análisis estático y herramientas de gestión de pruebas. Las herramientas de automatización forman parte del material para otra certificación. Si te interesa que trabajemos en crear otro tutorial al respecto, entonces escríbelo en los comentarios. Para efectos del examen no necesitas saber cómo funcionan, solo debes reconocer los tipos de herramientas y lo que hacen. Así que, comencemos.
Hay diversos tipos de herramientas de prueba dependiendo de su utilidad. Herramientas que apoyan la prueba en sí misma, como las herramientas de ejecución de pruebas como Selenium, o las herramientas que dan soporte a la preparación de los datos necesarios para ejecutarla, como podría ser GenerateData o DatProof. También tenemos herramientas que apoyan en la gestión de requisitos como Jira o Rational Quality Manager, herramientas para documentación de los casos de prueba, los scripts de pruebas automatizados o la recolección de datos de los resultados de la prueba y defectos encontrados, como Azure DevOps. Herramientas para la investigación y evaluación como BlackTrack, que apoya en las pruebas de penetración y análisis forense, y cualquier herramienta adicional que sirva de apoyo en las pruebas como una hoja de cálculo o la función de captura de pantalla que ofrece el sistema operativo. Las herramientas de prueba dan soporte a tareas que pueden resultar complicadas de realizar manualmente, o requieren muchas repeticiones que pueden incurrir en la introducción de más errores o consumir tiempo valioso que puede usarse en otras actividades que requieren mayor atención creativa. Una persona haciendo lo mismo una y otra vez se aburre y entonces tiende a cometer errores. Hay cosas que las computadoras hacen mejor que los seres humanos, y los humanos tienen habilidades que una computadora no puede replicar. Usando esto como premisa, se puede hacer una gestión efectiva del tiempo en un proyecto. Es importante resaltar que los productos o sistemas que acabo de mencionar como ejemplos son de carácter informativo y nada tienen que ver con las preguntas que se harán durante el examen. Pero ya que muchas personas podrían preguntarse sobre cuáles herramientas de la vida real realizan esas actividades, decidí mencionar algunas que se encuentran disponibles en el mercado. Las herramientas de prueba pueden clasificarse de acuerdo al objetivo, el precio, el tipo de licencia, las tecnologías utilizadas o el soporte que brindan. Algunas herramientas pueden tener un poquito de todo, pero se van a clasificar según la actividad con la que tengan mayor relación. Hay herramientas diseñadas para dar soluciones puntuales a una necesidad. Por ejemplo, medir la cobertura de las pruebas o realizar diagramas de casos de uso. Algunas de estas ofrecen soporte más adecuado para los desarrolladores al momento de realizar las pruebas de componentes, por ejemplo. Algunos proveedores desarrollan herramientas diferentes pensadas para trabajar juntas, y las venden generalmente como un paquete integrado. Por ejemplo, una herramienta de gestión de pruebas puede incluir soporte para administración de las pruebas, realizar el monitoreo y medir el progreso, configurar el ambiente de pruebas, gestionar incidentes y mantener la trazabilidad de los productos de trabajo. En la práctica, las herramientas de gestión de pruebas suelen ser utilizadas por probadores especializados o gerentes de prueba a nivel de sistema o de pruebas de aceptación. Es importante mencionar que algunas de estas herramientas pueden afectar el comportamiento del sistema y en consecuencia el resultado de las pruebas, debido a un concepto llamado efecto sonda o proof effect en inglés. El efecto sonda es el que produce el instrumento que mide sobre el objeto que está siendo medido. Supongamos que a un corredor se le pide llevar un monitor que permita medir su actividad cardíaca en una competencia, pero este monitor significa un peso adicional que, por mínimo que sea, afecta el rendimiento del atleta, por lo cual sus tiempos para correr 100 metros planos aumentan de forma negativa en relación a cuando no lleva el monitor. Ahora supongamos que se quiere medir la cobertura de decisión con una herramienta, pero como dicha herramienta debe interactuar con el sistema a probar, el intercambio de mensajes entre ambos puede afectar sus tiempos de respuesta. También puede suceder que un defecto aparezca cuando se ejecuta el código en condiciones normales, pero no es reproducible cuando se está usando una herramienta de medición o depurando el código fuente. Esto podría deberse a factores como la forma en que la herramienta gestiona la memoria, así como otros recursos del sistema. En este capítulo vamos a conversar sobre las herramientas para la gestión de pruebas, pruebas estáticas, diseño e implementación de pruebas, ejecución y registro de pruebas, medición de rendimiento y análisis dinámico y necesidades de prueba especializadas. Vamos con el primero. Soporte de herramientas para la gestión de la prueba y productos de prueba. La gestión de las pruebas se aplica a todo el ciclo de vida de desarrollo de sistemas, por lo que esta herramienta podría estar entre las primeras que se utilizarán en un proyecto e incluso una vez que ha sido lanzado a producción el sistema. Veamos algunos ejemplos. Cuando la herramienta sea usada por los desarrolladores, acompañaremos su nombre con una letra D. El primer punto serán las herramientas de gestión de prueba y herramientas de gestión de ciclo de vida. Estas herramientas apoyan en la gestión de reportes de incidentes y los diversos estados que atraviesan las pruebas a través de un ciclo de vida, y apoyan en el almacenamiento de información relacionada con los atributos que vimos en la sección 5.6 del capítulo 4.
atributos del tipo impacto, severidad, capturas de pantalla, videos de reproducción de errores, responsables, estado de defectos, así como estadísticas relacionadas con el promedio de reportes abiertos, bloqueados, cerrados, etc. Estas herramientas también pueden llegar a hacer seguimiento, por ejemplo, a datos del tipo pruebas planeadas, pruebas realizadas y pruebas pendientes. Luego tenemos las herramientas de gestión de defectos. Estas herramientas las puedes conseguir con diversos nombres: de seguimiento de errores o defectos, gestión de errores o gestión de incidentes. Este último nombre es quizás el más acertado, porque lo que se registra en el informe es la falla y no todos los hallazgos corresponden a defectos o errores. Pueden ser la configuración incorrecta o la falla del entorno de prueba, datos de prueba corruptos, malas pruebas, resultados esperados no válidos y errores del probador, incluso solicitudes de mejoras. También tenemos herramientas de gestión de requisitos. La calidad de los requisitos es primordial, porque son la base para buena parte del esfuerzo de prueba. Por eso es importante tener herramientas que permitan garantizar la trazabilidad desde los requisitos hasta las pruebas y viceversa. Además, estas herramientas pueden proveer soporte para medir la cobertura de los requisitos en las pruebas, o identificar requisitos ambiguos o faltantes. Luego tenemos herramientas de gestión de la configuración. Como aprendimos en el capítulo número 5, es necesario tener control sobre lo que se está probando, que la versión del sistema, los datos de prueba y el ambiente sean correctos. Evidentemente podemos hacer esta gestión manualmente, pero estas herramientas facilitan mucho el trabajo, en especial en proyectos complejos. Asimismo, el testware, es decir, el software diseñado para ejecutar las pruebas de forma automática, también debe tener su respectivo control de versiones para ejecutar correctamente las pruebas. Este testware también es gestionado por herramientas de configuración. Es decir, las herramientas de administración de configuración incluyen soporte para control de versiones del software bajo prueba y el testware. Por último, tenemos las herramientas de integración continua, como Jenkins o TeamCity. Estas herramientas suelen ser usadas por los desarrolladores o personal conocido como DevOps, que son una combinación del personal de desarrollo y operaciones y se complementan con las prácticas ágiles. Estas herramientas procuran garantizar la entrega continua y con un elevado nivel de calidad de los productos construidos. Un ejemplo clásico de la utilización de estas herramientas es encargarse de ejecutar una serie de actividades al final de una iteración en una metodología ágil. Entre estos pasos estarían la compilación del sistema e inmediata ejecución de un conjunto de pruebas automatizadas de regresión, con lo cual garantizaríamos que no se introdujo algún defecto en el entregable más reciente. En caso de ser exitoso, se traslada el producto a un ambiente de pruebas de aceptación, y en caso de fallar, se le informa al personal de desarrollo respectivo. Punto número 2. Soporte de herramientas para pruebas estáticas. Como vimos en el capítulo número 3, las pruebas estáticas se dividen en dos técnicas: revisiones con distinto nivel de formalidad y análisis estático del código, estas últimas utilizadas por los desarrolladores. Comencemos por las herramientas de apoyo a las revisiones. En las revisiones informales, una persona revisa el documento de un compañero y opina al respecto. Para esto, una herramienta formal de revisión sería quizá demasiado. Sin embargo, compartir el documento bajo revisión por Google Drive podría ser más eficiente que enviarlo por correo. Además, permitiría evaluar los comentarios producto de la revisión en tiempo real, y sería beneficioso tanto si el encargado de la revisión está en la misma oficina o incluso en otra ciudad. Pero hay casos donde es necesaria una herramienta de apoyo a revisiones más formal. En situaciones donde es necesario monitorear el tiempo que tomó realizar la revisión, la cantidad de notas sobre el documento, número de páginas revisadas por hora o quién de los responsables no ha revisado el documento, y que todas estas estadísticas se calculen automáticamente. Generalmente, estas herramientas se pueden adaptar al tipo de revisión que se realiza, pero tienen algunas características en común, como tener un identificador común para el proceso, guardar y ordenar los comentarios hechos sobre el objeto en revisión, enviar alertas a los interesados sobre los comentarios realizados, agendar y coordinar revisiones en línea, gestionar comentarios, defectos encontrados y generar estadísticas para informes sobre factores clave, establecer la trazabilidad entre comentarios, documentos revisados y documentos relacionados.
tener una base de datos de reglas, procedimientos, criterios de entrada y salida y listas de comprobación que se utilizarán en las revisiones, y monitorear el estado de la revisión, entiéndase si fue aprobado, aprobado con correcciones o si se encuentra en revisión. Esto sería lo relacionado a las herramientas de revisiones. Ahora veamos qué herramientas dan soporte al análisis estático que son mayormente utilizadas por los desarrolladores. Las herramientas de análisis estático se pueden usar para probar cualquier forma de documento de especificaciones, modelos de diseño y código fuente sin ejecutar. Por ejemplo, para validar que los nombres de las imágenes usadas en un sitio de comercio electrónico sean las adecuadas para que sean fácilmente indexadas por el motor de búsqueda de Google, y que así aparezcan en la pantalla cuando usamos el buscador con esas palabras clave. En el caso del código fuente, este se usa como insumo para las herramientas de análisis estático. Es decir, el código no se ejecuta. En general, las herramientas de análisis estático pueden tener como características principales el soporte para la comprensión del código, cálculo de la complejidad ciclomática o los niveles de anidación, que identifican los lugares de mayor complejidad en el código y por lo tanto estarán más propensos a defectos, entre otras métricas posibles. Otra característica es la validación de estándares de codificación y el análisis de estructuras y dependencias. En caso de estar interesados, varios de estos tópicos se abordan en detalle en los niveles avanzados de ISTQB. Ahora vamos con el tercer punto. Soporte de herramientas para el diseño e implementación de pruebas. En este apartado hablaremos de las herramientas que dan soporte a las pruebas que vimos en el capítulo 4. Algunos ejemplos pueden ser herramientas de diseño de pruebas, herramientas de modelado o de preparación de datos de prueba. Comencemos con las herramientas de diseño de pruebas. Estas herramientas apoyan el proceso de creación de casos de prueba, procedimientos de pruebas y datos de pruebas, de forma que sean mantenibles, es decir, que puedan actualizarse cuando sea necesario. Cuando hay un oráculo de pruebas automatizado disponible, estas herramientas pueden generar casos de prueba y los resultados esperados. También pueden identificar los datos de entrada y el rango de valores válidos, con los cuales se pueden establecer valores límite y particiones de equivalencia, determinando qué valores se deben aceptar y cuáles deben generar mensajes de error. Con estas herramientas también podemos generar automáticamente todas las posibles combinaciones de datos de entrada que se necesitarán en las pruebas, por ejemplo, para probar un formulario de diferentes navegadores de Internet. Otro ejemplo de lo que pueden hacer estas herramientas es que si tienes una interfaz gráfica de usuario, entonces pueden identificar botones, formularios y listas, entre otros, y configurar pruebas como hacer clic en un botón, validar que un enlace funciona, seleccionar todos los cuadros de una lista de selección múltiple o llenar diversos campos de texto. Son muy útiles para tareas como probar rápidamente si los botones de una interfaz gráfica funcionan, o si no hay enlaces rotos o incorrectos. Evidentemente, como ya comentamos, la existencia de un oráculo de pruebas es primordial para poder determinar cuál es el comportamiento esperado de cualquiera de las acciones bajo prueba. Las herramientas que miden la cobertura también entran en el apartado de herramientas de diseño. Estas pueden identificar qué ramas y decisiones han sido cubiertas con el conjunto de pruebas existentes, y en caso de que falten casos de prueba para lograr una cobertura completa, pueden crearlos. El mayor beneficio de estas herramientas es que pueden generar rápidamente las pruebas que ejercitarán todos los campos de una interfaz de usuario o todas las sentencias de un código. Sin embargo, es posible que se generen demasiadas pruebas para ejecutarlas todas, y ahí es donde entra todo el conocimiento que adquirimos en el capítulo 4 y 5, para determinar el conjunto de pruebas más eficientes basadas, por ejemplo, en el riesgo. El siguiente punto serían las herramientas basadas en modelos. Las herramientas de modelado forman parte de las herramientas usadas por los desarrolladores, o más bien los diseñadores. Estas herramientas generan datos de prueba o casos de prueba a partir de modelos como un diagrama de estado. Es por esto que se clasifican como herramientas de diseño. Recordemos que es muy valioso encontrar defectos en las etapas de análisis y diseño, cuando es más fácil y económico solucionarlo. Y mientras más defectos sean detectados con esas herramientas, quedarán menos defectos a identificar más adelante donde tomará más tiempo solucionarlos. Las herramientas basadas en modelos son útiles para identificar inconsistencias y defectos dentro del modelo. Permiten predecir el comportamiento del sistema ante situaciones como exceso de carga, ataques a la seguridad, entre otros.
Con una representación gráfica es más sencillo determinar cuáles áreas del modelo necesitan mayor atención, con quién interactúan y así tener una visión más clara de qué función cumplen dentro del sistema, cuál será su comportamiento y dar prioridad a las áreas que lo requieren. Luego tenemos las herramientas de preparación de datos de prueba. Configurar los datos de prueba puede resultar una tarea importante, y a mayor volumen de datos, mayor esfuerzo. Es aquí donde entran en juego la utilidad de estas herramientas, que pueden ser usadas por los desarrolladores durante las pruebas de componentes y por los probadores durante las pruebas de sistema y aceptación, sobre todo en pruebas de rendimiento y confiabilidad, donde es especialmente importante una gran cantidad de datos que sean lo más parecido posible a ambientes de producción. Estas herramientas permiten extraer registros específicos de una base de datos, ordenarlos de cierto modo y, de ser necesario, los modifica para proteger datos sensibles como por ejemplo números de teléfono, IDs o datos bancarios. Incluso crear nuevos registros a partir de la combinación de varios o a partir de una plantilla con el fin de incrementar el número de datos disponibles. También tenemos herramientas de desarrollo guiado por pruebas de aceptación o Acceptance Testing Driven Development, herramientas de desarrollo guiado por el comportamiento o Behavior Driven Development y herramientas de desarrollo guiado por pruebas o Test Driven Development. Para entender un poco mejor estas tres formas de realizar pruebas, hagamos una breve comparación entre ellas. El desarrollo guiado por pruebas es una metodología que se enfoca en promover piezas de código bien escritas que cumplan con los requerimientos. Se prueba desde la perspectiva del desarrollador, es decir, el análisis va desde adentro hacia afuera del sistema. El probador crea casos de prueba para cada pequeña funcionalidad en específico, y aquí respondemos a la pregunta: ¿este código es el correcto? El desarrollo guiado por el comportamiento extiende el proceso descrito en la metodología anterior. Aquí analizamos el problema desde afuera hacia adentro del sistema. Analizamos el comportamiento en función de las expectativas del negocio. A diferencia del desarrollo guiado por pruebas, aquí tenemos la participación de desarrolladores, probadores y usuarios. Y respondemos a la pregunta: ¿es esto lo que deberíamos estar probando? Y por último, el desarrollo guiado por pruebas de aceptación es una metodología que fomenta la participación de desarrolladores, probadores y usuarios para garantizar la correcta creación de los requerimientos que estén orientados a solventar el problema que presenta el cliente, y al igual que los otros enfoques, que las pruebas sean construidas previo a tan siquiera comenzar a codificar el sistema. Aquí se responde a la pregunta: ¿el código hace lo que se espera? Ahora vamos con el cuarto punto: soporte de herramientas para la ejecución y el registro de pruebas. Las herramientas que nos ayudan a ejecutar pruebas de regresión, medir la cobertura o sirven como framework de pruebas unitarias son ejemplos de herramientas para la ejecución y el registro de pruebas. Generalmente se piensa en herramientas de pruebas y herramientas de ejecución de pruebas como sinónimo, y esto es un error. Una herramienta de pruebas puede ser una aplicación para capturar imágenes o video en la pantalla mientras se está ejecutando pruebas manuales. Por eso, algunas veces se llaman herramientas de captura de pantalla. Sin embargo, esto no significa que sean una herramienta de ejecución de pruebas, porque solo permiten tener evidencia gráfica de una ejecución en particular. Si se quiere reproducir la prueba, debe hacerse manualmente. Además, esa evidencia solo es útil para ese caso de prueba específico, con el estado del sistema en ese momento y las circunstancias en que se ejecutó. Aunque las herramientas para la ejecución de pruebas también capturan imágenes y videos de pantalla durante pruebas manuales, en realidad son la ejecución de un lenguaje de programación, con una secuencia de comandos específica para que ejecute el código del sistema bajo prueba. Por lo cual, para usarlas es necesario saber programar scripts o secuencias de comandos capaces de ejecutar secciones del sistema para diferentes valores de entrada. Suponga que tiene un formulario en pantalla con un botón de enviar. El script de prueba debe ser capaz de identificar cada campo del formulario en la pantalla, introducir el valor de prueba y presionar el botón de enviar tantas veces como datos sea necesario probar. Asimismo, debe ser capaz de determinar qué ruta seguir dependiendo del resultado de la prueba. Aunque son llamadas herramientas de ejecución, su uso más extendido es como herramientas de pruebas de regresión,
porque suelen ejecutar pruebas que ya se han ejecutado antes, con el objetivo de validar que no hay daños colaterales y que nada ha dejado de funcionar mientras se reparó algún defecto identificado previamente. En resumen, una herramienta de ejecución de pruebas sirve, entre otras cosas, para capturar y guardar datos de prueba mientras las mismas se ejecutan manualmente, lo que se conoce como grabación de la prueba, y guardar el resultado esperado para poder compararlo en una nueva ejecución. Y además ejecutar scripts almacenados con los datos necesarios, hacer una comparación dinámica del resultado obtenido versus el esperado, ya sea durante la prueba o posterior a esta, y registrar casos de prueba aprobados, rechazados o pendientes y tiempos de ejecución, generando estadísticas que puedan ser usadas en una herramienta de gestión de pruebas. Otro ejemplo de herramientas de ejecución de pruebas son los arneses de prueba, o testing frameworks en inglés, que son el conjunto de elementos que permiten ejecutar una prueba automáticamente. Por ejemplo, si quieres probar un módulo de compra en una tienda online, un arnés de prueba estará constituido por el script que va a ejecutar la prueba en sí misma, el cual deberá verificar automáticamente los elementos dentro del carrito de compra, identificar y llenar los campos del formulario de pago y seguir el proceso hasta presionar el botón Procesar pago y finalmente generar una factura. Asimismo, se necesita el conjunto de datos, escenarios y casos de prueba que servirán de insumo para el script, y probablemente algunos stops o drivers, conceptos que mencionamos en el episodio 10 del capítulo 2 y que sirven para simular módulos no disponibles. Además, para poder ejecutar el script se necesitarán un conjunto de librerías propias del lenguaje de programación que se está usando y una herramienta asociada para generar informes con los resultados de las pruebas. En este grupo también se encuentran las herramientas de cobertura, también llamadas herramientas de estructura de prueba unitaria, porque como aprendimos en el capítulo 4, este tipo de pruebas de cobertura son generalmente ejecutadas por desarrolladores debido a que se debe tener un conocimiento profundo del código fuente, y por eso se hacen a nivel de pruebas de componentes e integración de componentes. Estas herramientas no solamente garantizan la cobertura del código, sino que también existen para garantizar la cobertura de los requerimientos. Y en este caso, su uso es por parte de los probadores en lugar de los desarrolladores y se suele implementar a nivel de pruebas de sistema o integración de sistemas, donde se mediría, por ejemplo, el número de requisitos probados. Las herramientas de cobertura identifican qué elementos se pueden contar y la manera de identificar si han sido cubiertos. Este proceso se llama instrumentar el código. A nivel de pruebas de componentes, las pruebas de cobertura pueden medir las líneas de código, cantidad de sentencias o cantidad de decisiones, mientras que a nivel de pruebas de integración pueden ser la cantidad de interfaces entre los módulos que han sido probados. Una vez instrumentado el código, se ejecuta un conjunto de pruebas automáticamente o de forma manual, y la herramienta calcula la cobertura de prueba que aprendimos en el capítulo número 4. Luego se puede ejecutar un número adicional de pruebas, con el fin de lograr una cobertura total en caso y no se haya conseguido durante las primeras pruebas. Por ejemplo, si un condicional solo se ejecutó la ruta para el valor verdadero, la herramienta es capaz de generar la entrada necesaria para que se ejecute la ruta con el resultado falso. En caso de que la cobertura implique una interfaz y el stop o driver no esté disponible, la herramienta también es capaz de generarlo. Resumiendo, las herramientas de medición de cobertura permiten instrumentar el código, calcular el porcentaje de cobertura que ejecuta un conjunto de casos de prueba, determinar qué elementos no se han cubierto y crear los casos de prueba necesarios para lograr una cobertura total, y generar controladores o stops de ser necesarios. Una consideración importante acerca de las herramientas de cobertura es que estas solo son capaces de medir la cobertura sobre los elementos que logren identificar. En tal sentido, aunque nuestras pruebas muestren un sólido 100% de cobertura alcanzada, no podemos garantizar que el sistema fue probado en un 100%, ya que podríamos estar en presencia de un falso positivo, por la imposibilidad de la herramienta de interpretar la totalidad del código bajo análisis. Y por último, tenemos las herramientas de marco de trabajo de pruebas unitarias. Estas son utilizadas por los desarrolladores,
proveen un entorno para las pruebas unitarias o de componentes, lo que significa que garantizan la ejecución de forma aislada del sujeto de prueba, y en caso de ser necesario, al igual que los arneses de prueba, proveen los stops y drivers necesarios para tal fin. Adicionalmente, también ofrecen funciones para depurar el código, lo cual resulta indispensable al momento de intentar detectar un defecto. El quinto punto es el soporte de herramientas para la medición del rendimiento y el análisis dinámico. Cuando se requiere hacer monitoreo de un sistema, realizar pruebas de rendimiento o análisis dinámico, es necesario hacer uso de estas herramientas, ya que no es posible lograr la misma efectividad haciéndolo de forma manual. Es poco probable que se pueda estar 24/7 monitoreando un sistema, ser lo suficientemente rápido para generar la interacción necesaria para estresar el sistema bajo prueba, o tener a 1000 usuarios ingresando al sistema al mismo tiempo. Estas herramientas son útiles para simular situaciones del entorno real donde funcionará el software bajo prueba, o incluso situaciones extremas bajo las cuales esperamos que nuestro sistema tenga un comportamiento particular. Veamos algunas herramientas útiles en este apartado. Comencemos por las herramientas para las pruebas de rendimiento. Estas son pruebas no funcionales que buscan medir, entre otras cosas, el tiempo de respuesta del sistema bajo prueba en condiciones similares a las esperadas en el mundo real, para conocer la capacidad del sistema y sus límites. Las pruebas de rendimiento pueden dividirse entre pruebas de carga, de estrés o de estabilidad. Las pruebas de carga se ejecutan para monitorear el comportamiento de un sistema ante un volumen de datos esperado. Por ejemplo, la página web transaccional de un banco podría esperar que cada día a las 8 a.m. el 20% de sus usuarios se conecte de forma simultánea con la intención de validar el saldo de su cuenta. En tal sentido, una prueba de carga del sistema podría crear ese mismo número de usuarios de forma artificial, para garantizar que el sistema y la infraestructura sean capaces de operar de acuerdo a los parámetros de calidad establecidos. Las pruebas de estrés son pruebas que forzan la aplicación hasta el punto donde los tiempos de carga y la tasa de errores ya no satisfacen las expectativas, es decir, hasta que el sistema se rompa. Esto se logra llevando al sistema hasta sus límites, incluso limitando la cantidad de recursos que tenga disponibles, como su capacidad de almacenamiento, memoria o ancho de banda para su conexión a Internet. También tenemos las pruebas de estabilidad. Estas son las que miden justo eso, la estabilidad del sistema bajo prueba. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo resiste el sistema sin romperse ante una carga de datos continua? ¿Qué pasa si existe una desconexión temporal de la red? Una vez que se han ejecutado las pruebas, es necesario analizar los resultados, y esto también requiere una cuota de esfuerzo y experiencia. En general, una herramienta de prueba de rendimiento debe generar la carga de datos suficiente para medir el rendimiento, calcular el tiempo que tarda el sistema ejecutando las tareas que se escojan, sacar estadísticas y presentar de forma gráfica la información recopilada durante las pruebas. A esta sección también pertenecen las herramientas de monitorización. Estas herramientas permiten monitorear el comportamiento del sistema, cosas como la cantidad de usuarios conectados y tráfico en la red, registrar toda la data recopilada y detectar de forma temprana situaciones que pongan en riesgo la calidad del servicio. Además, deben ser capaces de enviar una alarma al administrador del sistema y registrar la evidencia de la anomalía. Se usan principalmente para monitorear servidores, bases de datos, aplicaciones o el uso de los sitios web. Y el último elemento de esta sección sería las herramientas de análisis dinámico. Estas herramientas analizan el comportamiento no funcional del software mientras se está ejecutando. Por eso se llama análisis dinámico. Es decir, analizan características como la robustez, la seguridad, el uso de memoria, el tiempo de respuesta, fallas aritméticas como apuntadores de memoria a nulo o enlaces rotos. Es decir, sirven para evaluar qué tan bien ejecuta el sistema bajo prueba lo que se supone debe hacer y el cómo lo hace, mientras que el qué hace queda fuera de su cobertura. Sabemos que una sumadora debe sumar. La herramienta de análisis dinámico nos permitirá evaluar el comportamiento de la sumadora cuando se ejecuten un número elevado de operaciones.
cuando los números a sumar sean de la cantidad máxima de cifras permitidas o en qué punto es necesario reiniciar el dispositivo para liberar memoria. No se valida si los resultados de la suma son correctos, sino cuánto tiempo tarda ejecutando las operaciones. Esto por dar un ejemplo bastante simple. El sexto y último conjunto de herramientas son las que ofrecen soporte para necesidades de prueba especializadas. Hasta ahora hemos hablado de herramientas de prueba generales, pero existen herramientas para satisfacer necesidades específicas. Por ejemplo, hablamos de herramientas de soporte de medición de rendimiento de la prueba, pero existen herramientas para medir el rendimiento de sistemas aeronáuticos o de sistemas escritos en un lenguaje de programación específico, o para sistemas bajo plataforma iOS o Android. Estas herramientas también dan soporte relacionado a pruebas de usabilidad, seguridad, robustez, accesibilidad, localización, portabilidad, conversión, migración y calidad de datos. Ya lo hemos dicho anteriormente, el trabajo repetitivo se vuelve aburrido y el aburrimiento nos induce a cometer errores cuando hacemos lo mismo una y otra vez. Por ejemplo, en los test de regresión realizas las mismas pruebas para validar que nada nuevo se ha roto durante la reparación de un defecto. Por eso debes introducir los mismos datos cada vez y validar los mismos casos de prueba. Hacerlo innumerables veces hará que ejecutes la tarea de forma automática, lo que puede producir defectos en la ejecución. Para evitar esto se puede usar una herramienta de ejecución. Cuando lo que requieres es validar los mismos estándares de codificación, se puede hacer con una herramienta de análisis estático. Y si necesitas crear data de prueba con las mismas especificaciones una y otra vez, puede hacerse con una herramienta de preparación de data de prueba. Cuando se necesita interpretar datos o resultados, las computadoras lo harán siempre de la misma forma, mientras que una persona puede omitir datos o interpretarlos de diversas maneras. Adicionalmente, usar herramientas de soporte de prueba también elimina el sesgo cognitivo en casos como estos. Por todo esto, se puede concluir que usar un programa de software para que haga ciertas tareas mejor de lo que lo hará un humano es un beneficio importante de la automatización de pruebas. Sin embargo, la mera compra de una herramienta no garantiza el éxito. Introducir una herramienta de pruebas a la empresa constituye un esfuerzo significativo, tanto económico como cognitivo, para lograr beneficios tangibles y mantenibles en el tiempo. Introducir algo nuevo en una organización rara vez es sencillo. Hay un rasgo común de la psicología humana que se llama resistencia al cambio, e incluso quienes hacen sistemas sufren de ello. La resistencia al cambio son aquellas situaciones en las que las personas deben modificar ciertas rutinas o hábitos, pero se niegan por miedo o porque les resulta difícil realizar algo nuevo o diferente. Esto y los problemas técnicos que se presentarán durante la instalación y ajuste de la herramienta son aspectos que se deben abordar para tener éxito y obtener los beneficios que se esperan. Por eso es importante tener objetivos claros sobre lo que puede hacer la herramienta y que esos objetivos sean realistas. ¿Recuerdas cuando jugaste Mario Bros por primera vez? Es muy probable que no hubieras avanzado en el juego como lo esperabas, o tuviste problemas técnicos conectando la TV al Nintendo. Pero con la experiencia, todo fue mejor y más fácil. Como ves, se necesita tiempo para desarrollar formas de utilizar la herramienta y cumplir con las expectativas reales. Y al igual que necesitabas a las revistas de trucos para avanzar en el juego cuando te quedabas atascado, leer libros y artículos sobre la forma en que otras personas han superado los problemas que se le presentaron con una herramienta es una muy buena forma de enfrentar los obstáculos. Entonces, hagamos una lista de beneficios potenciales del uso de herramientas de prueba. Primero, se reduce la cantidad de trabajo manual repetitivo, lo cual ahorra tiempo. Una computadora puede hacer miles de operaciones al mismo tiempo que un humano no lograría nunca. Segundo, las pruebas se ejecutan de idéntica forma cada vez, con lo cual hay mayor consistencia de las pruebas, porque serán los mismos datos, en el mismo orden y en los mismos intervalos de tiempo cada vez que se ejecuta la prueba. Tercero, por la misma razón que acabo de explicar, los resultados de las evaluaciones son más objetivos. Y por último, es más fácil acceder a la información de las pruebas, debido a que, por ejemplo, las estadísticas, gráficos e informes de avance de pruebas y defectos están en un repositorio común. Ahora bien, ya sabemos por lo que conversamos al inicio que no todos son beneficios.
Es importante tener conciencia de los riesgos que pueden generar estas herramientas de soporte de pruebas. Veamos, las expectativas sobre las herramientas no son satisfechas. Como conversamos antes, puede tenerse la creencia poco realista de que el software hará todo el trabajo, confiando que reemplazará a personas en diversas actividades y que las tareas manuales ya no serán necesarias. Así que cuando se enfrentan a la funcionalidad real del software y el esfuerzo que supone aprender a usarlo, se puede crear un conflicto. Al igual que cuando se estima el tiempo, costo y la capacitación necesaria para introducir la herramienta de prueba al entorno de trabajo. Asimismo, es común que se subestime el tiempo y esfuerzo necesario para que la herramienta empiece a producir resultados rentables y que no se tome en cuenta que serán necesarios ajustes durante el proceso para lograr la mejora continua, y que mantener los activos de prueba, entiéndase lo que podría ser cada uno de los scripts de prueba que desarrollamos a lo largo de cada iteración de un proyecto, así como los arneses de prueba o frameworks de prueba que han ido evolucionando entre diversos proyectos y el control de versiones de los mismos, también supone un esfuerzo. Es posible que no se tenga claro quién es el dueño de la herramienta en caso de necesitar tutorías o soporte, o que aunque sí haya servicio de soporte, este no cumple las expectativas, que el proveedor ofrezca un servicio de actualizaciones o reparaciones de defectos ineficientemente e incluso que el proveedor decida retirar la herramienta del mercado eliminando el soporte o vendiendo el producto a otro proveedor. Y por último, hay un elemento crítico a considerar y son las relaciones y la interoperabilidad entre las herramientas disponibles. Entre estas podemos mencionar las herramientas de gestión de requisitos, de gestión de configuración y las de gestión de defectos. Debemos recordar que estas pueden pertenecer a distintos proveedores y la interacción entre ellas podría verse afectada a partir de la decisión de uno de los proveedores, comprometiendo adicionalmente la operación de la organización. La selección de herramientas de soporte de pruebas debe hacerse en forma consciente sobre el esfuerzo y riesgos para lograr una introducción exitosa a la organización. Veamos algunos factores a tener en cuenta. Las herramientas de ejecución de pruebas funcionan ejecutando el software bajo prueba usando un script automatizado. Es decir, para correr las pruebas automatizadas de un software es necesario programar un script para decirle a la herramienta qué hacer. También es posible que estas herramientas generen este script de forma automática. Cuando se está haciendo una prueba manual, es probable sufrir la tentación de tomar capturas de pantalla para dejar evidencias, pero al final te quedas con un montón de capturas que resulta complicado manejar. Si la prueba es automatizada y ocurre un evento inesperado en la ejecución, es posible que la toma de capturas sea poco estable y pierda sentido. Aunque las herramientas más actualizadas pueden brindar soporte inteligente para capturar imágenes, es importante recordar que estos scripts automatizados necesitarán mantenimiento a medida que la interfaz evolucione en el tiempo. Para escribir estos scripts o guiones de prueba hay diferentes enfoques. Veamos los 5 más importantes. Los primeros serían los scripts lineales. Esto se puede hacer de manera completamente manual, escribiendo el código necesario o a través de una herramienta de grabación de pantallas mientras se hace la prueba manual. Luego tenemos los scripts estructurados. En este caso, el enfoque está dirigido a las estructuras de programación, tanto las de selección o condicionales y las de iteración o estructuras repetitivas. También tenemos los scripts compartidos, donde varias secuencias de comandos pueden llamarse entre ellas para ser reutilizadas como elementos modulares. Estas secuencias de comandos deben estar bajo alguna herramienta de administración de configuración que permita mantener el control de las versiones. Entre los más mencionados en la actualidad tenemos los Data Driven Scripts, o guiones de pruebas guiados por datos. En estas pruebas los datos y los resultados esperados se almacenan por separado. El script de prueba es más genérico y permite la utilización de los diferentes datos almacenados. Los probadores que no están familiarizados con el lenguaje de guión pueden crear nuevos datos de prueba para estos guiones predefinidos. El último de los 5 tipos serían los Keyword Driven Scripts, o guiones de pruebas guiadas por palabras clave. En esta clase de pruebas existe un archivo que contiene palabras clave y un script de prueba que procesa las palabras claves y llama al script que tenga asociado. Por ejemplo,
podemos tener un script creado por un usuario que indique ingresar a la aplicación con el usuario Peter y contraseña 123. En este momento entra en acción un script que se encargará de llamar a los scripts respectivos con el fin de ejecutar la prueba de acuerdo a la secuencia de comandos que fue previamente programada. Los probadores, incluso si no están familiarizados con el lenguaje de palabras claves, pueden definir pruebas utilizando las palabras clave y los datos asociados, que pueden adaptarse a la aplicación que se está probando. Lograr la implementación de estos enfoques requiere tener alguna experiencia en el lenguaje de programación con el que se va a escribir el script. Los resultados deben guardarse para compararlos posteriormente de forma manual o automática con los resultados esperados. Aunque si el procedimiento es automático, entonces también puede realizarse la comparación en línea, que sería lo más eficiente. Por último, vale la pena mencionar las herramientas de prueba basadas en modelos. Nos permiten capturar requerimientos funcionales como un diagrama de actividad. Los diseñadores suelen ser los más involucrados con estas herramientas que interpretan los modelos y logran crear especificaciones de casos de prueba que luego se almacenan en la herramienta de gestión de pruebas y hasta pueden ser posteriormente ejecutadas por la herramienta de ejecución de pruebas que tengamos integrada. El programa de estudio de probador certificado del ISTQB extensión prueba basada en modelos contiene mucha más información referente a este tópico. Cuando se usan herramientas de gestión de prueba, es necesario combinarlas con otras herramientas que permitan mostrar la información que éstas recopilan en un formato que sea fácilmente legible para los interesados, mantener la trazabilidad o para enlazar la información directamente con la versión del objeto de prueba. Imaginemos el siguiente escenario. Una herramienta de gestión recopila la información del conjunto de casos de prueba número 1, de la versión 3.1 de un sistema de lavado automático de bicicletas, y necesita mostrar los resultados de las pruebas en una tabla sencilla para mostrarle al dueño de producto el avance actual del proceso de pruebas, y a su vez poder generar la trazabilidad bidireccional correspondiente que permite ubicar fácilmente una foto del modelo de la bicicleta bajo prueba, el requerimiento que se está probando y las pruebas realizadas sobre el mismo. En tal sentido, la funcionalidad que aportan este tipo de herramientas de gestión de prueba a lo largo del ciclo de vida del sistema es fundamental para mantener la integración del complejo engranaje formado por todas las herramientas que apoyan la construcción de un sistema y que deben coexistir. La elección de una herramienta depende de qué tan bien se ajuste a la organización, y nunca al revés. No es déjame ver cómo cambio mis procesos para que las herramientas encajen, sino voy a analizar mis procesos, mis virtudes y mis debilidades como organización y buscar la herramienta que mejor se ajuste a ella. Se identifica la necesidad y se busca una herramienta que la resuelva de forma eficiente, apoyándose en los puntos fuertes de la organización y fortaleciendo los débiles. Si el problema radica en que las pruebas de regresión toman más tiempo de lo que es considerado aceptable, pero a su vez las pruebas se ejecutan de una forma limpia y dentro de las expectativas de satisfacción del cliente y el equipo, una herramienta de automatización puede ayudar. Pero si en cambio las pruebas no cumplen las expectativas, se cuela un montón de errores a etapas superiores, no se lleva un buen registro y no se cumplen las fechas, una herramienta no resolverá el caos existente, sino que por el contrario se convertirá en otro problema más, porque adicionalmente recordemos que siempre habrá un periodo de adaptación de la herramienta donde será necesario mucho trabajo. Claro que se pueden ordenar los procesos en paralelo con la instalación de una herramienta, pero esta no debe ser la protagonista, debe apoyar el proceso existente. Así que cuando se está considerando introducir una herramienta en la organización, es importante preguntarnos si la organización tiene la madurez suficiente para afrontar el proceso, identificando los puntos fuertes y las oportunidades de mejora, estableciendo los requerimientos claramente y analizando si la herramienta ayudará a fortalecer esos puntos débiles. También es importante validar qué tipo de licencia tiene la herramienta, si es compatible con otras herramientas que ya están dentro de la organización, cuánto tiempo tomará adiestrar al equipo en el uso de esta herramienta o si el proveedor ofrece asesoramiento para hacerlo.
Además, validar si la herramienta cuenta con un periodo de prueba gratuito que te permita validar si se ajusta a los requerimientos de la organización y hacer una prueba de concepto con el sistema bajo prueba y el ambiente tal y como se espera utilizar, e identificar posibles ajustes necesarios en la infraestructura. Una vez que hayas evaluado la herramienta, es hora de evaluar al proveedor. ¿Quién es? ¿Qué tipo de contrato ofrece? Y finalmente, repetir este proceso con otras herramientas y proveedores para comparar la mejor opción. Una forma para probar una nueva herramienta en la organización es escoger un proyecto, preferiblemente pequeño, que sirva como piloto de pruebas. Con esto se puede aprender a usarla, validar si la herramienta se ajusta a la organización y si cumple con los objetivos que se plantearon al inicio de la prueba. Lo normal es que durante el proyecto aparezcan problemas y se aprenda a resolverlos, de forma que esta experiencia sirva para identificar las distintas formas de usar y configurar la herramienta de acuerdo a la necesidad. Durante la prueba piloto se debería además establecer cómo se ajustará la herramienta a los procesos y protocolos de documentación que ya existen en la organización, evitando, como ya lo hemos dicho, cambiar cosas para ajustarse a la herramienta, sino más bien cómo usar la herramienta para optimizar lo existente. También se debería establecer la forma en que los distintos usuarios usarán la herramienta, a qué módulos y bibliotecas tendrán acceso, qué nomenclatura se usará y cómo se almacenarán los datos, entre las distintas cosas que se debe establecer durante la planificación de la prueba de concepto o POC por sus siglas en inglés. En resumen, esta prueba se realiza para conocer las debilidades y fortalezas de la herramienta, cómo usarla, administrarla y mantenerla, validar si es capaz de satisfacer las necesidades de la organización, si se ajusta a los procesos y si no, qué se puede cambiar y a qué costo hacer todo esto, y para comprender las estadísticas que es capaz de recopilar. Una forma de incorporar una herramienta de pruebas con éxito en la organización es tomando en consideración las recomendaciones que se han venido estudiando durante el capítulo. Lo vamos a resumir en 5 puntos. Establecer un proyecto piloto y cuando éste haya logrado resultados satisfactorios, hacer un despliegue incremental en la organización, de la misma manera como lo hacemos al construir un sistema, de forma que se pueda ir ajustando de a poco. Ajustar de forma equilibrada los procesos de la organización y la herramienta, de manera que trabajen armónicamente y que no se esfuercen los procesos para encajar en la herramienta, sino que se mejoren con el apoyo de esta. Establecer planes de formación para que los interesados aprendan a usar la herramienta y establecer protocolos de uso, como lo serían las normas de automatización, entiéndase estándares de codificación o utilización de algún framework de desarrollo. Hacer un seguimiento que permita validar si la herramienta está cumpliendo con los objetivos establecidos y, de ser necesario, hacer ajustes. Y por último, establecer un programa de mejora continua que permita tomar acción sobre las lecciones aprendidas con el tiempo, de la misma forma que lo hacemos en las reuniones retrospectivas relacionadas con Scrum. Las herramientas de prueba pueden suponer un enorme beneficio durante las pruebas de software, después de la curva de aprendizaje que implica. Puede ahorrarnos tiempo, esfuerzo y tareas aburridas. Sin embargo, es importante recordar que para obtener los beneficios debemos pagar un precio, porque introducir una herramienta de soporte de pruebas en la organización implica investigar para tener bien clara la funcionalidad real del software para saber si satisface las expectativas, y aprender a usarlo tomará tiempo. Hay diversos tipos de herramientas de prueba para apoyar cada una de las etapas del ciclo de pruebas de software. Herramientas para la gestión de la prueba y productos de prueba, para revisiones y análisis estáticos, para el diseño e implementación de pruebas, para la ejecución y el registro de pruebas, y herramientas especializadas para ejecutar pruebas de migración de datos, usabilidad y seguridad, entre otras. Entre las herramientas para la gestión de la prueba se encuentran las que dan soporte a la planificación, la gestión de resultados e informes de progreso, gestión de defectos, gestión de requisitos y de configuración. Luego, durante las pruebas estáticas, se cuenta con herramientas que apoyan el proceso de revisiones y análisis estático del código fuente. Estas últimas son comúnmente utilizadas por los desarrolladores.
Durante el diseño e implementación de pruebas, hay disponibilidad de herramientas de modelado y de preparación de datos de prueba. En la ejecución y el registro de pruebas, se puede contar con herramientas para ejecutar pruebas de regresión, para medir la cobertura y para realizar pruebas unitarias. También contamos con herramientas para la medición del rendimiento, como pruebas de carga, de estrés y de estabilidad, y también con herramientas de análisis dinámico. Creo que debí llamar a esta sección ¿Quién dijo que 90 segundos no son suficientes? Ha llegado el momento de demostrar lo aprendido. ¿Quién típicamente usa las herramientas de depuración? Opción A. Líder de pruebas. Opción B. Desarrolladores. Opción C. Probadores. Opción D. Líderes de proyecto. La respuesta correcta es la opción B. Los desarrolladores usan las herramientas de depuración para encontrar los defectos que están causando las fallas encontradas durante las pruebas. ¿Cuál de los siguientes no se considera un beneficio de las herramientas de ejecución de pruebas? Opción A. La habilidad de detectar pequeños defectos que los humanos no pueden. Opción B. Facilidad de implementación y mantenimiento de la herramienta. Opción C. Ejecución y resultados de pruebas más consistentes. Opción D. Facilidad de medir la cobertura de las pruebas. La respuesta correcta es la opción B. Como aprendimos durante este capítulo, introducir una herramienta de pruebas constituye un esfuerzo importante que no debe ser tomado a la ligera. Las otras tres opciones son beneficios de las herramientas de ejecución de pruebas. Seleccione la opción que corresponda al siguiente enunciado. Un o una podría facilitar las pruebas simulando el ambiente donde el sistema bajo prueba se ejecutará. Opción A. Herramientas de monitoreo de pruebas. Opción B. Herramientas de preparación de data de pruebas. Opción C. Arnés de prueba. Opción D. Ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es la opción C. Los arneses de prueba son un conjunto de elementos que permiten ejecutar una prueba automáticamente. Están constituidos generalmente por un script que ejecuta la prueba en sí misma, datos, escenarios y casos de prueba que servirán de insumo para el script, y probablemente algunos stops o drivers para simular módulos no disponibles. Además, librerías propias del lenguaje de programación que se esté usando, y hasta una herramienta para generar informes con los resultados de las pruebas. Del siguiente conjunto de herramientas, indique cuáles son utilizadas comúnmente por desarrolladores y cuáles por probadores independientes. 1. Ejecución de pruebas. 2. Análisis dinámico. 3. Análisis estático. 4. Preparación de ambiente de prueba. 5. Gestión de pruebas. 6. Pruebas de rendimiento. Opción A. Los desarrolladores comúnmente usan 1, 4 y 6. El equipo de pruebas comúnmente usa 2, 3 y 5. Opción B. Los desarrolladores comúnmente usan 1 y 5. El equipo de pruebas comúnmente usa 2, 3, 4 y 6. Opción C. Los desarrolladores comúnmente usan 2 y 3. El equipo de pruebas comúnmente usa 1, 4, 5 y 6. Opción D. Los desarrolladores comúnmente usan 1, 2 y 3. El equipo de pruebas comúnmente usa 4, 5 y 6.
La respuesta correcta es la opción C. Un desarrollador comúnmente usa las herramientas de análisis dinámico para verificar el código y encontrar fallas, y las herramientas de análisis estático para encontrar posibles defectos en el código fuente y en los demás productos de trabajo. El equipo de pruebas comúnmente usa las herramientas de gestión y ejecución de pruebas, incluidas las pruebas de rendimiento y preparación del ambiente. Una sección de código inalcanzable puede ser hallado más fácilmente a través de: opción A, revisión de productos de trabajo. Opción B, herramientas de medición de cobertura. Opción C, herramientas de gestión de pruebas. Opción D, herramientas de análisis estático. La respuesta correcta es la opción D. El análisis estático permite hallar código inalcanzable, por ejemplo, a través de un compilador que tenga la posibilidad de validar porciones de código que no pueden ejecutarse porque no son llamadas por ninguna función del código fuente, entre otras razones. ¿Cuál de las siguientes opciones no es parte de las herramientas para una prueba de rendimiento? Opción A, medición de tiempos de respuesta. Opción B, medición de volúmenes de transacciones. Opción C, pruebas de recuperación. Opción D, simulación de carga de usuarios. La respuesta correcta es la opción C, ya que las pruebas de recuperación tienen que ver con una de las características de las pruebas no funcionales llamada confiabilidad, que se divide en robustez, tolerancia a fallos y recuperabilidad de la aplicación. Las otras tres respuestas efectivamente se refieren a la característica de calidad-eficiencia, que está formada por mediciones de tiempo o performance y utilización de recursos. Imagina el siguiente escenario. Mediante una herramienta de ejecución de pruebas, hemos implementado un conjunto de pruebas automatizadas que dan cobertura al 100% de los requerimientos que fueron definidos. Luego de la ejecución de estas pruebas, durante varias iteraciones de nuestro ciclo de vida de desarrollo, las pruebas siempre resultan exitosas. Es decir, no se ha detectado ningún nuevo defecto o falla. Sin embargo, los clientes suelen encontrar un par de fallas tras cada entrega de un incremento. ¿Cuál será la razón de este comportamiento? ¿No se supone que si cubrimos el 100% de los requerimientos, nada malo debería de ocurrir? Como de costumbre, déjame tu comentario al respecto. Este tema suele ser controversial, así que tu opinión puede ser la que ayude a otro compañero a resolver esta situación tan común. ¿No te parece increíble que ya estamos a punto de culminar con este tutorial? Hemos pasado por un largo camino y cubierto muchos temas antes de llegar hasta aquí. Ahora bien, si ves hacia atrás, antes de comenzar este proceso de estudio y te revisas a ti mismo, ¿sientes que tu comprensión sobre el proceso de pruebas ha mejorado de alguna manera? ¿Te sientes más preparado para enfrentar los nuevos retos que tendrás el día de mañana? Por favor, también déjame algún comentario sobre tu experiencia siguiendo este tutorial. Hay cosas que las computadoras hacen mejor que los seres humanos, pero los humanos tienen habilidades que una computadora no puede replicar. Así que hacer uso de herramientas que den soporte a tareas que el computador puede hacer por nosotros, mientras que usamos ese tiempo en tareas que requieran más esfuerzo cognitivo, es una manera más eficiente de gestión del tiempo. Sin embargo, es muy importante recordar que las herramientas que estudiamos en este capítulo son un apoyo y no una solución mágica. No podemos pretender que si mantenemos nuestra casa desordenada como si hubiese pasado un tornado, luego vamos a comprar un robot Roomba con la intención de que los platos y la ropa sucia se lavarán solos y se guardarán en su lugar. Integrar las herramientas de gestión de prueba a la organización requiere esfuerzo, tiempo y disposición de los involucrados, recordando que es la herramienta quien debe adaptarse a la organización
y no al revés. Esto ha sido todo por este episodio. Estoy seguro que podrás sacar mucho provecho de lo aprendido, no solo para aprobar el examen, sino porque adquiriste conocimientos reales que te harán destacar en el entorno laboral. Finalmente hemos concluido con la cobertura de la totalidad del material necesario para enfrentar el reto del examen para convertirte en probador certificado del nivel básico del ISTQB. Espero que esta parte de la aventura haya sido tan interesante para ti como estudiante como ha sido retador para mí como facilitador. Pero recuerda que para incrementar nuestras posibilidades y lograr cumplir con el objetivo final que consistirá en aprobar el examen, debemos tomar algunas consideraciones. Número 1. Debes leer el sílabus ofrecido por ISTQB en su totalidad. Son poco más de 100 páginas. Puedes hacerlo 2 o más veces de ser necesario para que fijes el conocimiento. Te aseguro que en poco tiempo lograrás el cometido. Número 2. También puedes revisitar esta serie de videos para estar seguro de que entendiste todos los tópicos, en especial lo contenido en el capítulo 4 y 5. Número 3. Hacer exámenes de demostración como los que facilita ISTQB. Desde mi plataforma podrás presentar estos exámenes de forma gratuita y bajo un entorno que te facilitará acostumbrarte a las condiciones reales del examen, en lugar de tener que revisar las preguntas en un documento impreso o digital. Número 4. Pocos días antes de tomar el examen, procura leer el resumen de todo el contenido que estará en la página fulladvance.com en forma de libro electrónico. Esto te permitirá tener el contenido fresco para el momento del examen. Recuerda que si necesitas apoyo personalizado, un set más amplio de preguntas para practicar distintos posibles escenarios o inclusive apoyo en tu preparación para la inserción en el mercado laboral, siempre podrás contarme tus dudas a través de la plataforma de Full Advanced Testing o por LinkedIn si lo prefieres. Esto ha sido todo por este episodio, por este capítulo y por la totalidad del tutorial. Gracias por acompañarme hasta acá. Te deseo el mayor de los éxitos y hasta la próxima. Ya va. No se vayan. Olvidó comentarles que nos veremos en los niveles avanzados de ISTQB. Y recuerda suscribirte para mantenerte al tanto respecto a más material relacionado con testing ofrecido por esta plataforma. Ahora sí, nos vemos.